Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con el análisis de las criptomonedas. Empezamos con el Bitcoin. En el último análisis que hicimos del Bitcoin, pues estaba por esta zona, creo que fue el día 27. No éramos capaces de superar la línea de tendencia bajista y lo que ha ocurrido pues es que ha caído. Hemos perdido ligeramente los mínimos anteriores, pero bueno, está más o menos apoyándose en esta línea de mínimos. Si las tiramos hacia este lado, más o menos coincide con esto. Así que bueno, esa es la línea ahora mismo de soporte. La resistencia sigue siendo la línea de tendencia bajista. Estaba claro que para algún lado tenía que moverse. Si no rompía la línea de tendencia, era evidente que tenía que corregir un poco. Ya hemos dicho en varias ocasiones que pensamos que esta zona de mínimos no la perderá, que la zona de soporte más o menos estaba en 3.300, 3.350. El mínimo que ha tocado más o menos anda por la zona de los 3.330 más o menos. Estamos cerrando un poquito por encima y veremos a ver lo que hace en las próximas jornadas. Las altcoins es verdad que se nos han ido para abajo la mayoría, bastante caída, pero bueno, ya sabemos cómo se comportan. Lo mismo que han caído en 2 días bastante, pues luego seguramente durante la semana que viene, si el Bitcoin retoma un poquito la senda alcista, seguramente recuperarán esos niveles y seguramente incluso subirán por encima. Así que bueno, todo depende de lo que haga el Bitcoin. Seguimos en el mismo escenario, solo que en este punto que yo ya me esperaba que subiésemos no ha ocurrido y seguramente pues ocurrirá más tarde. Porque en todo caso, yo pienso que de haber querido perder los mínimos, con la caída de ayer, que era un impulso lo suficientemente importante como para que a la gente le entrasen prisas por vender, pues seguramente hoy ya estaríamos testeando estos mínimos o intentando romperlos y no ha sido así. Y encima está cerrando pues un poquito cerca de la zona máxima del día la vela de hoy, ¿no? Por lo menos de momento. Así que nada, eso respecto al Bitcoin, que más o menos está estable. Lo que no es tan estable son las altcoins, que sí que es verdad que ha habido algunas caídas bastante importantes. Vamos a hacer un repaso así un poco rápido. Tenemos a Cardano, por ejemplo, que sí que ya habíamos dicho que había perdido esta línea de tendencia alcista y que el soporte clave era este y la verdad es que lo ha perdido, aunque no por mucho. Lo perdió por mucho ayer en algún momento de la sesión, pero bueno, ahora mismo las velas más o menos están en esta zona de aquí. Entonces, bueno, todo dependerá de lo que haga el mercado en las próximas horas, porque esto podría rebotar de nuevo en esta zona, ¿no? Vamos a ver algún gráfico más, por ejemplo, Ambrosus, que estaba ahí tanteando la resistencia de los 2060, se fue para abajo totalmente, ha perdido estas dos zonas de soporte que tenía aquí y se ha ido hacia el mínimo, está apoyándose en la zona de mínimos, que también, bueno, es un soporte también. Veremos a ver si aguanta. Ya os digo que las altcoins sí que se han comportado realmente mal porque la caída del Bitcoin tampoco ha sido para tanto y las altcoins sí que es verdad que se han desplomado bastante. Pero claro, las altcoins al final siempre son inversión de más riesgo que el Bitcoin y a nada que el Bitcoin baja, pues la desconfianza hace que las altcoins bajen mucho más. Por el mismo motivo, cuando la confianza vuelve, pues las altcoins suben mucho más que el Bitcoin. Entonces, bueno, igual que el Bitcoin ha caído un 3 un 4%, las altcoins han caído igual un 15%. Cuando suba el Bitcoin un 3 un 4%, las altcoins van a subir ese 15%. Así que, bueno, simplemente la diferencia es esa, que cuando hay miedo siempre tiendes a salirte de lo más peligroso y a refugiarte en lo más seguro y cuando el miedo un poco se desvanece, pues cambias la posición y vuelves un poco hacia lo que te da más rentabilidad, que es lo que tiene más riesgo, por supuesto. Una moneda que sí que se está manteniendo estable y bien es ARK.
Vemos que se mantiene en esa línea de tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes y parece que no le afecta mucho el comportamiento del mercado porque el primer día que cayó el Bitcoin subió, el segundo día sí que perdió todo lo que había ganado el día anterior y hoy vuelve a estar subiendo, así que no le ha afectado apenas la variación del Bitcoin. Tenemos a Aeron, que a pesar de que hay una noticia un poco negativa sobre la moneda porque la deslistan de KuCoin, posiblemente sea porque no tiene mucha liquidez y tampoco creo que sea nada significativo porque, a decir verdad, excepto Binance, que sí que mantiene un volumen alto en casi todas las monedas que cotizan en el exchange, pues el resto de exchange, las monedas pequeñas, como pueda ser Aeron, no tienen mucho volumen en otros exchanges que no sea Binance y entonces es normal que las deslisten porque no son de interés. Esos otros exchanges pues tienen el volumen concentrado en monedas igual más grandes como Ethereum, como Ripple, etcétera. Pero monedas como esta, pues en realidad donde mantienen gran volumen es en Binance y en el resto pues no mantienen mucho volumen y entonces es normal que las deslisten, ¿no? Y vemos que no está afectando mucho, así que bueno, yo pienso que será simplemente eso, que no tiene mucho movimiento y claro, no le será rentable mantener un par con esta moneda en KuCoin. Tenemos también, vamos a mirar alguna otra, AirSwap se ha caído un poquito por debajo de este soporte, está aquí en esta otra zona un poco más abajo, toda esta zona es un poco de soporte, incluso el mínimo, o sea, estamos en zona de suelo al final, tampoco se están perdiendo niveles clave, igual en alguna moneda sí, pero en la mayoría no, la mayoría están aguantando más o menos bien. Y bueno, vamos a mirar alguna más. Binance, por ejemplo, está cayendo. Es raro porque se suele comportar mejor. Lo que pasa es que se había alejado tanto de la línea de tendencia alcista que posiblemente busque acercarse a ella y busque un apoyo para volver a retomar las subidas. Es extraño que pase esto porque, bueno, Binance es una moneda que tiene detrás lo que es el exchange, es una moneda que tiene la utilidad que tiene, que es disminuir las comisiones en Binance, con lo cual toda la gente que tradea en Binance utiliza estas monedas. Y en principio pues es un poco extraño que baje tanto, sobre todo la bajada de ayer. Hoy está estable, pero bueno, sin más, tampoco han perdido la línea alcista. Había subido mucho, es verdad, a corto plazo, así que es normal quizás que corrija un poco, ¿no? BQX, que después de la subida espectacular que tuvo y desmarcarse tanto de la resistencia rota, pues ha tenido una corrección también bastante fuerte, pero en cambio la estamos viendo ayer y hoy con dos velas alcistas, que no está nada mal para cómo está el mercado, o sea que bueno, la gente está mostrando bastante interés por este proyecto, veremos a ver cómo continúa en el futuro, porque la pinta no es mala, desde luego. Vamos a ver CMT, que de esta sí que tenemos una orden abierta. Se nos ha ido un poco para abajo, bueno, como todo el mercado, pero bueno, no me preocupa. El consejo que os doy estos días es el que os he dado en otras ocasiones cuando el mercado ha corregido. Distraeros 3 o 4 días haciendo otras cosas. No os preocupéis mucho de las criptomonedas, porque bueno, se tienen que reestructurar un poquito los gráficos, porque nos hemos ido un poquito para abajo y ahora tienen que un poco reestructurarse el mercado y cuando se reestructure, en poco tiempo, cuando nos queramos dar cuenta, vuelven a estar en los niveles que estaban, así que sin más, no os preocupéis mucho los que tengáis operaciones abiertas porque seguramente pues el mercado en un par de semanas quizás incluso esté por encima de cómo lo teníamos hace 4 días. Vamos a seguir mirando. Esta moneda, por ejemplo, CND, ha caído hacia esta zona de soporte y se está apoyando ahí. No me parece que tenga mal gráfico, la verdad. Tuvo una subida bastante interesante en esta zona con un escape fuerte, pero luego un movimiento así constante al alza hasta el día 23. El día 23 comenzó a bajar y ha declinado hasta justo la zona esta de soporte, que es bastante clave. En principio, pues parece que está aguantando en esa zona. Vamos a ver cómo tenemos Dash. Dash también estaba haciendo un movimiento interesante para acercarse a la línea de tendencia bajista, pero se quedó muy lejos
vuelve a caer a la zona de mínimos desde donde empezó el último movimiento y ahí podría tener soporte. Hasta que no sea capaz de romper esta tendencia bajista, pues no tendremos movimientos interesantes en DAS. Pero bueno, llegará el momento, ¿eh? Al final el mercado se tendrá que dar la vuelta en algún momento. No sabemos en qué momento del año, pero en cualquier momento del año podría darse la vuelta y ponerse alcista. Y yo es lo que estoy esperando, la verdad, un mercado alcista que nos lleve ya a tendencias alcistas más sostenibles en la mayoría de las monedas y que nos permita pues no tener que estar a la caza de los rebotes como estamos ahora, que bueno, es un poco más complicado que cuando ya tenemos una tendencia establecida, ¿no? Pero bueno, de momento seguiremos a la caza de los rebotes como hemos hecho hasta ahora. En el caso de DigiSDAO, después de muchos intentos de superar los 6.000, no pudo, le ha tocado ahora comerse todo el mercado bajista y nos hemos ido hacia la zona de soporte, que es esta zona de aquí, que marcó el 13, 14, 15 de enero, 16, estos mínimos de aquí, nos hemos ido ahí, esperemos que esa zona aguante, porque si esa zona aguanta, la tendencia seguiría siendo buena, porque tiene mínimos crecientes, máximos, hombre, excepto este pico de aquí que se salió un poco, también por esta zona serían un poco crecientes, está más o menos un movimiento lateral creciente, ¿no? Lateral alcista de momento. Entonces, mientras no perdiese este nivel, esta zona de aquí que hemos comentado, pues no estaría mal, ¿no? Vamos a mirar alguna moneda más. Tampoco hay mucho que decir hoy porque, como os comento, bueno, el mercado está bajista en general y tampoco hay mucho que añadir. La mayoría de las monedas están corrigiendo, como es lógico en un mercado bajista. Como os he comentado muchas veces, los valores se mueven en tendencias. Cuando la tendencia es bajista, pues el 80-90% de valores caen. Cuando la tendencia es alcista, el 80-90% de los valores suben. Eso es moverse en tendencia. Y en este caso, pues Ethereum, por ejemplo, como vemos, sigue bajando. Alguien me ha preguntado en Discord a ver si era buen nivel para comprar Ethereum. Yo creo que cualquier moneda en estos niveles, en mi opinión, yo lo que hagáis luego vosotros, esto no es ninguna recomendación, pero en mi opinión estos niveles son de suelo, que no quiere decir que no pueda caer otra vez hasta esta zona de aquí de los 0,027, pero estas zonas ya son zonas, toda esta zona es de suelo de medio largo plazo, o sea, cuando lo miremos el gráfico, por ejemplo, de Ethereum, seguramente en un año esto será una zona de suelo, toda esta zona, entonces, hombre, yo aprovecharía personalmente estos momentos para ir comprando poco a poco, no digo que tampoco que vayáis a lo loco, bueno, no, vosotros haced lo que queráis, quiero decir, yo no iría a lo loco, yo no voy a ir a lo loco, pero pues voy a ir comprando algún Ethereum, voy a comprar alguno porque pues siempre es una moneda top y siempre es conveniente tener algunos y en estos precios pues me parece que están bien, entonces yo iré comprando poco a poco. Me parecen buenos precios, me parece buen precio este, me parecería buen precio si caería a esta zona que tengo marcada de 0,2931, me seguiría pareciendo buen precio 0,2740. Toda esta zona me parece buena zona, me parece buena zona. Estamos esperando además lo que ocurra con la actualización. Bien es cierto que defraudó en los anteriores intentos de poner la actualización Constantinopla, pero en el momento que se ponga esa actualización o pocos días antes, pues igual tenemos un repunte. Entonces, bueno, sin más. Además, Ethereum es una moneda que tampoco la quiero utilizar para especular a corto plazo. Es una moneda que yo creo que es para holdear, de las que al final se están utilizando mucho para todo el tema de ICOs, contratos inteligentes, etcétera. Entonces, bueno, sin más, es una moneda para invertir, en principio, en mi caso, por lo menos, y eso es lo que haré. Luego tenemos esta moneda que se ha comportado bastante bien, ahora está corrigiendo y apoyándose en una zona de soporte. Le ha dado igual la caída, el día que cayó el mercado, el primer día que cayó, el 27 de enero, esta subió un montón, o sea que bueno, está un poco en contratendencia y no la veo mal, la verdad. Ha superado zonas de resistencia importantes, ha amenazado con superar el 640, que es una zona también muy importante, y yo creo que hay que vigilarla porque en el momento que supere esa zona seguramente se encaminará poco a poco hacia arriba y tiene en principio hacia arriba bastante recorrido, ¿no? En principio. No conozco el proyecto así como tal por fundamentales, pero el gráfico pues
me parece que está bien. Fuel, que es una de las últimas entradas que hicimos, bueno, no está muy lejos de la zona que entramos, está en esa zona de soporte. No me extrañaría a mí que en 2 o 3 días estuviese en la zona que compramos, que es esta zona de aquí, 238, no sé, más o menos por esa zona. Así que no lo veo mal. Go Chain sí que es verdad que se ha ido hacia el mínimo anterior, está en los mínimos. Vamos a ver cómo se comporta en ese nivel. Ahora tiene como resistencia 590 y después 646. Hay que vigilar un poquito esta zona de mínimos por si la perdiese. Si la perdiese sí que yo igual me saldría en esa zona si la pierde. Sí. Yo creo que sí, hay más monedas y tampoco nos vamos a complicar con una que está testeando los mínimos. O sea que bueno, en principio no me gustaría que perdiese los mínimos y quizás si los pierde habría que tomar decisión de salir. Bueno, esta no la voy a comentar porque está muy alta. IOTA me parece que está a unos precios interesantes, está apoyándose en esta línea de mínimos, o sea, creo que es una zona donde va a rebotar, es mi opinión, con lo cual quizás compre algunas, porque IOTA, bueno, al final va a ser una moneda que va a estar ahí en el futuro, pienso. No es una moneda en la que tenga dudas de si va a subsistir o no en principio. Es una moneda por la que yo apuesto por su supervivencia y creo que son buenos precios a medio y largo plazo. Así que en principio me gusta cómo está IOTA en este momento y seguramente cogeré algunas. LEND, que era otra de nuestras últimas adquisiciones, hoy está comportándose bien, subiendo un 4,74%. Está en una zona de resistencia que fue soporte y que lo perdió ayer. Si lo recupera, pues nos iremos hacia la siguiente resistencia, que es 241, que es más o menos la zona donde entramos el otro día, porque parecía que estaba rompiendo resistencias y si no iba a ser por la caída del Bitcoin, pues seguramente se hubiera comportado muy bien. Y tampoco quiero comentar mucho más porque lo que os digo, el mercado pues está bajista y tampoco podemos hacer mucho. Voy a ver el gráfico de Nano que se había reactivado justo poco antes de la caída y esta caída pues la ha venido mal porque estaba en esta zona que si el mercado hubiera estado estable hubiera consolidado por encima de los 2.700, perdón, seguramente luego hubiera tomado impulso, pero como el mercado ha estado tan flojo pues se ha metido un poco más abajo en el soporte de abajo, ¿no? Pero bueno, volverá a intentar subir seguramente y en el siguiente intento pues superar los 2.900 será clave para un movimiento alcista importante en este caso. En el caso de Nano, además, yo creo que va a ser importante el movimiento en cuanto supere 2.900. Voy a comentar ya por último NEO, no me quiero meter en mucho más. Sigue estando bajo la tendencia bajista de largo plazo, se está acercando a esa línea y hasta que no la supere, pues no tendremos un movimiento interesante y de medio largo plazo ya en NEO. En el momento que la supere, yo creo que ya NEO tendrá vía libre para una subida importante porque ha sido muy, muy, muy castigada, de las más castigadas y bueno, en principio pienso que irá bien en cuanto supere esa línea de tendencia bajista. Y bueno, voy a comentar ya que tenemos QSP, bueno, ha caído un poquito hacia zonas de soporte, más de lo que a mí me hubiera gustado, desde luego, prefería que se hubiese quedado en la zona de los 430, pero ha caído un poquito más y tenemos que esperar a ver lo que hace las próximas sesiones, a ver si es capaz de recuperar el 450, si lo recupera, pues no hay problema, seguiremos estando bien y de momento pues tampoco estamos mal, ha bajado pues como el resto. Y Qtum, pues lo mismo. Bajada como el resto del mercado, se ha ido a esta zona de soporte, hoy está subiendo un poco. Así que nada, esperar y ver lo que hace en los entornos de la línea de tendencia bajista de largo plazo, que seguramente los volverá a intentar sobrepasar en el próximo movimiento alcista. Y sin más, me despido y mañana nos vemos en el webinar. Venga, un saludo, hasta mañana.